tardes amigos, de nuevo con ustedes, Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Hocus Pocus. Vamos a estar a partir de este momento compartiéndoles el siguiente video sobre un tema importante en el suanismo. Recordemos que el suanismo se puede definir como la predicación y el aprendizaje del arte de la música como un evangelio. Vamos a estudiar en la conferencia de hoy un tema importante sobre las armaduras en la clave de sol. La clave de sol es la clave que se usa siempre para escribir, generalmente se usa para escribir las melodías y el canto. Entonces la letra y la melodía de las canciones se describen en un pentagrama en clave de sol. La clave de sol se pone siempre, se instala siempre a la altura de la segunda línea de abajo hacia arriba en el pentagrama. Después de la clave de sol, nos vemos aquí, vienen las armaduras. ¿Qué son las armaduras? Las armaduras es el conjunto de figuras de accidente, las figuras que indican los accidentes, bemoles o sostenidos, que van a llevar las escalas en que está hecha la composición musical. Entonces, si una composición musical está hecha en clave en sol mayor, entonces ya hemos dicho en un video anterior que sol mayor tiene solamente un accidente sostenido, y ese accidente sostenido es fa sostenido, afecta la nota fa. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer una escala, vamos a tocar en una escala, digamos, vamos a tocar en fa, y cuando decimos fa y no decimos menor ni decimos mayor, si decimos fa únicamente nos estamos refiriendo a fa natural en modo mayor, y la escala de fa siempre va a llevar un accidente bemol a la altura de la tercera línea, que es la nota si. Entonces, si bemol es el único accidente que sufre la escala natural de fa en modo mayor. Entonces, para entender esta cuestión de las armaduras, debemos recordar que son solamente 5 accidentes posibles, que son 5 sostenidos o 5 accidentes bemoles, los que existen. Ninguna escala posee una armadura con diferente tipo de accidentes, de figuras de accidente en la armadura. No podemos escribir una armadura con bemoles revuelto con sostenidos. Siempre lleva de 1 a 5 sostenidos o de 1 a 5 bemoles. Y se debe tener en cuenta que las escalas relativas son aquellas escalas que en modo contrario poseen los mismos accidentes. Por ejemplo, do no posee accidentes. Se sobreentiende que es do mayor porque no estoy diciendo ni menor ni mayor. Si yo digo do, estoy haciendo referencia al modo mayor. Y do no tiene accidentes ni bemoles ni sostenidos. ¿Cómo encontramos una escala? Una escala relativa de otra. Entonces, debemos tener en cuenta de qué escala estamos, en qué modo está la escala de que estamos hablando. Si estamos hablando de una escala menor, entonces
debemos buscar la escala en modo mayor que tiene ese mismo número de accidentes, ese mismo número de accidentes. Entonces, siempre vamos a encontrar que las escalas relativas se encuentran a 7.5 tonos de distancia. ¿Por qué? Porque si yo hablo de do, sol está a 2 tonos y medio, re, que es la quinta dominante, está a 5 tonos, y la, que es la quinta dominante de re, está a 7 y medio tonos, o sea, 7 tonos y un semitono de do. Entonces, si la miramos a nivel de la sucesión tónica, entonces encontraremos las alturas relativas a 7 tonos y un semitono. Pero si vamos a buscar la altura tónica de acuerdo a la sucesión melódica, entonces vamos a buscar la escala relativa de una escala mayor, en modo mayor. Entonces contamos la sexta nota de esa escala, y esa escala melódica, y la sexta nota de esa escala melódica en modo menor es la relativa del modo mayor de esa escala. Es decir, por ejemplo, tenemos do, re, mi, fa, sol y la. Sabemos que do en modo mayor no tiene accidentes. Entonces contamos do, re, mi, fa, sol, la. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sexta nota es equísona a la fundamental del acorde de la escala relativa de do mayor. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos equísona? Porque suena lo mismo. No hay que confundir la fundamental de una escala con la elemental la fundamental de un acorde con la elemental de la escala. La elemental de la escala es la primera nota de la escala, y la fundamental hace alusión a la primera nota de un acorde. Entonces, si nosotros nos vamos si vamos a buscar la relativa menor de do, entonces contamos esa misma escala, la contamos do, re, mi, fa, sol y la. La sexta nota, y esta sexta nota la tomamos no como una nota, sino como la altura tónica, es decir, la primera nota del acorde, y en el modo mayor. Entonces, si vamos a buscar, en el modo menor, este es en el modo, si estamos buscando la relativa de do mayor, entonces la relativa de modo mayor es la sexta nota de esa escala, pero en modo menor. Y cuando vamos a buscar la relativa de una escala menor, entonces buscamos la tercera nota de ese acorde y la tomamos como la altura tónica, o sea, la primera nota del acorde, y en el modo mayor. O sea, por ejemplo, si tenemos por ejemplo vamos a tomar a partir de esta escala menor, de una escala menor, por ejemplo, mi menor. Entonces mi menor tiene mi natural, fa sostenido, fa sostenido y sol.
sol. Como esta escala es mayor, vamos a buscar la menor, entonces nos vamos a la tercera nota y la ponemos en modo menor. De donde se deduce que la escala relativa de mi menor es de mi menor es sol mayor. La escala relativa de mi menor es sol mayor. En ese mismo orden de ideas, vamos entendiendo que las escalas relativas tienen los mismos accidentes y esos mismos accidentes deben de ir descritos con el mismo número de figuras de accidente, ya sean sostenidos o ya sean bemoles, en el principio del pentagrama. Y cuando en una escala cambia la tónica, pide la quinta dominante o una cuarta justa o una séptima, y cambia esa tónica por figuras que son accidentales, entonces simplemente no se coloca la nota acá, no se coloca el bemol acá, sino que se deja como está la altura de la armadura. Esta altura de la armadura indica que la nota que corresponde a esa línea, todas las notas que estén en esa línea en el pentagrama, desde ahí en adelante, todas son sostenidos. Asimismo los bemoles. Si esta bemol está en re, aquí tenemos un re bemol, quiere decir que todo el re que suene, ya sea en diferente línea, en diferente nivel de octava, va a ser bemol. Toda la nota re que suene va a ser bemol. Cuando por motivo de modo o por motivo de disonancia o cualquier efecto en la composición, efecto sonoro de la composición, esa nota deja de ser bemol y se vuelve natural. Entonces, delante de la figura de la nota, se le coloca una figura que se llama B cuadro, y esta figura B cuadro destruye todas las figuras, todos los accidentes bemoles, los desbarata, los deshace, todas las figuras bemoles que se encuentren durante ese compás, dentro del compás. Si aquí encuentro, por ejemplo, un B cuadro, entonces esta nota re ya no es re, ya no es esta nota re ya no es un re sostenido, sino un re natural, y asimismo toda la nota re que encuentre aquí hasta que se acabe el compás. Después de ese compás vuelve y recupera los valores que están estipulados a partir de la armadura al principio del pentagrama en la clave sol para las melodías y para los registros del canto. Buenas tardes.